3 escalofriantes relatos verdaderos sobre noches de nieve. Lo prohibido y siniestro revelado. Ana salió de su trabajo. Sus manos temblaban de frío mientras apretaba el abrigo alrededor de su cuerpo. La nevada había transformado su barrio, cubriendo todo con un manto blanco, pero en la profundidad de su ser, sentía que esa blancura ocultaba secretos terribles. Los relatos de sus vecinas resonaban en su mente, historias sobre cómo la nieve atrapaba almas, cómo el invierno revelaba pesadillas escondidas. Son solo cuentos, se repetía, pero su instinto le decía que algo se cernía en el aire. La soledad del callejón la hacía sentir el peso del silencio, y las luces parpadeantes de las farolas parecían burlarse de ella, proyectando sombras alargadas que la acechaban. Con cada paso, la nostalgia se desvanecía, el frío penetraba en su piel, y su mente se llenaba de dudas. Al llegar a casa, un nudo se formó en su garganta al ver la puerta abierta de par en par. «¿Miguel?», gritó, su voz resonando en el eco vacío del hogar. Corrió a su habitación, pero las sábanas estaban intactas. La habitación vacía. Por un instante, la desesperación la paralizó. El frío exterior palpitaba en su pecho mientras llamaba el nombre de su hijo, con una voz que prácticamente se quiebra en 1000 pedazos. Desde el oscuro callejón, un susurro helado rompió su búsqueda. Se asomó a la ventana y ahí estaba don Javier, su vecino, su figura recortada contra la nieve. La mirada de sus ojos, normalmente cálidos, ahora era fría y oscura. Un hueco de pesadumbre que la hizo temblar. «La nieve trae revelaciones», dijo él, con una sonrisa inquietante. «Los secretos que han dormido aquí por años están despertando». Ana sintió que su corazón se hundía en el abismo del terror. ¿Por qué sonreía? Su instinto le decía que la bondad de don Javier solo era una máscara. «Miguel, ¿dónde está mi hijo?», preguntó. Su voz era un hilo de desespero que se ahogaba en sus propias dudas. La sonrisa del hombre se ensanchó, apenas conteniendo una mueca malévola que hizo que su piel se erizara. Recordó las historias de desapariciones, de pactos oscuros que mantenían la paz en el barrio, y la vulnerabilidad de los que se atrevían a desafiar las sombras. «No sé», respondió él, «pero la nieve guarda secretos, Ana. Secretos que a veces deben ser revelados». Ana sintió que el frío se colaba por sus huesos. La idea de dejar a Miguel en esa oscuridad era insoportable. Con el corazón palpitante, decidió que tenía que ir a buscarlo. Pero si don Javier tenía algo que ver con su desaparición, ella necesitaba saberlo. Se dirigió a la casa de la orquídea, un lugar donde las leyendas indicaban que ocurrían rituales, donde las almas perdidas buscaban redención. La voz de las sombras a su alrededor se hacía más clara, un coro de advertencias que parecía conducirla hacia un destino aterrador. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los ecos de su desesperación resonaban en la nevada. Cada paso la acercaba más a la verdad que temía. La noche se volvió más oscura, más silenciosa, y cada susurro parecía un lamento. «¿Qué les ha pasado a los demás?», se preguntó Ana, sintiendo que cada sombra era un recordatorio de que estaba demasiado tarde. Cuando cruzó el umbral a la casa de la orquídea, supo que el verdadero miedo
Apenas estaba por comenzar. Podría salvar a su hijo antes de que la oscuridad reclamara su alma. El aire se tornó más denso al cruzar el umbral, como si la casa misma respirara con malicia. La penumbra se cernía en cada rincón. Las paredes estaban adornadas con orquídeas marchitas, y el aroma a tierra húmeda llenaba sus pulmones. Ana apretó los labios, mientras un sudor frío le resbalaba por la frente. «Miguel», murmuró. Su voz, un eco perdido entre las sombras. Cada segundo que pasaba, aumentaba su angustia. La idea de que el tiempo se agotaba se convertía en un martillo golpeando su cabeza. Con pasos cautelosos, se adentró en la casa. La madera crujía bajo sus pies, como si la hogar protestara su presencia. El silencio era ensordecedor. Entonces, de repente, escuchó un leve susurro, casi un lamento, que provenía de la cocina. La oscuridad se espesó. Casi podía sentirla moverse alrededor de ella. Prosiguió, atraída y aterrada. Era Miguel quien la llamaba, con cada pulgada que avanzaba. Su miedo se convertía en una presión que la empujaba hacia adelante. Al llegar a la cocina, se dio cuenta de que el lugar había sido alterado. Una mesa estaba cubierta por un lienzo blanco, y en el centro, una vela parpadeante iluminaba un extraño sigilo trazado en el suelo. Era un círculo, decorado con símbolos que jamás había visto. El pálido resplandor de la llama proyectaba sombras grotescas que danzaban, como si se burlaran de su temor. Entonces, la voz de don Javier resonó nuevamente en su mente. La nieve trae revelaciones. Ana sintió que algo frío y oscuro se apoderaba de sus pensamientos. ¿Acaso Miguel había sido parte de algún ritual? Esa idea la llenó de pavor. Un miedo palpable que la atrapó con fuerza, estrangulándole la respiración. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, y Ana casi cae de espaldas. La voz era inconfundible. ¡Mamá! El grito venía del sótano. Su corazón se tensó. Un terror visceral amenazaba con consumirla. Miguel estaba allí, pero ¿a qué costo? La imagen de su hijo, atrapado en una oscuridad cruel, la impulsó a actuar. Sin pensarlo más, se apresuró hacia la escotilla del sótano. Con cada escalón que descendía, el frío la envolvía, como si la oscuridad intentara devorar su ser. Al llegar al último escalón, se encontró frente a una puerta entreabierta que dejaba escapar un tenue resplandor. «¡Miguel!», gritó, su voz resonando entre las paredes de piedra. Pero su grito fue respondido por un silencio inquieto, interrumpido solo por el susurro del viento que parecía advertirle. Empujó la puerta con un golpe firme. La habitación estaba llena de espejos cubiertos de polvo, cada uno reflejando una imagen diferente, distorsionada, como un eco de su desesperación. En el centro, una sombra se movía, y Ana contuvo la respiración. «¡Mamá!», volvió a llamarlo su hijo, esta vez más cercano. Pero el eco reflejaba en los espejos algo que no era él. La imagen de Miguel aparecía en un espejo, pero estaba diferente, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Ana sintió que su corazón se detenía. La desesperación y la confusión chocaban dentro de ella. No, no puede ser. Aún podía escuchar su voz, pero la figura en el espejo parecía estar atrapada en un oscuro juego. De repente, algo cayó entre los espejos. El sonido resonó como un trueno. Ana se giró rápidamente y vio a don Javier de pie en la entrada. La oscuridad lo envolvía. «No deberías estar aquí», dijo. Su risa era un sinfín de ecos en la penumbra. La nieve no perdona a quienes interrumpen su danza. Ana se enfrentó a él, reconociendo el horror en sus ojos. Pero cuando buscó el reflejo de su hijo, éste simplemente había desaparecido. ¿Dónde estaba Miguel? La angustia le llenó el pecho, pero pronto entendería
que la verdadera danza de la nieve apenas comenzaba. «Es un sacrificio, Ana», continuó don Javier, acercándose. «Ahora tú tendrás que elegir». Fue entonces cuando miró el suelo y vio marcas en la nieve, líneas que llevaban hacia afuera. «La nieve traerá lo que se ofrece. ¿Te unirás a nosotros?» Las palabras pesaron sobre ella, pero antes de pensar en responder, una nueva figura apareció detrás de Javier. Era Miguel, pero algo no estaba bien. El brillo en sus ojos no era el mismo. «No, no, Miguel, corre», Ana gritó, pidiendo a su hijo que se alejara de aquel ser. Pero la nieve había comenzado a caer más fuerte desde la abertura. Las sombras ahora parecían cobrar vida, girando y formando un torbellino que giraba alrededor de ellos. El grito de Miguel se ahogó en el aire frío, mientras todo a su alrededor titilaba. Ana comprendió que los relatos eran ciertos. La noche de nieve era, efectivamente, el escenario de su mayor terror. Las risas de don Javier se desvanecieron, y en su lugar, un grito desgarrador llenó la habitación. Ana sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, atrapada entre el miedo y la desesperación. «¡No!», gritó con todas sus fuerzas, pero la oscuridad ya había empezado a reclamarla. ¿Podría realmente salvar a su hijo antes de que la nieve se lo llevara todo? La pregunta retumbaba en su mente mientras el frío la envolvía, y una nueva sombra apareció detrás de ella. El aire se volvió aún más helado. Cuando la sombra tomó forma detrás de Ana, se sintió como un puñal afilado atravesando su espalda. Un escalofrío que la paralizó. Se giró lentamente, el corazón latiendo a 1000 por hora. Allí, parada, estaba una figura femenina de cabello blancuzco y rasgos borrosos, como si hubiera surgido de las profundidades de la oscuridad misma. «¿Mamá?», resonó nuevamente la voz de Miguel, pero esta vez era un lamento, un eco cristalino que parecía rebotar en las paredes de los espejos. Ana sintió que el tiempo se detenía. Una mezcla de pánico y desesperación la empujó hacia adelante, hacia la esencia nebulosa que se alzaba frente a ella. «¡Miguel! ¡Estás ahí, hijo!», gritó, pero su voz sonó hueca, como un susurro perdido en la tempestad. «Regresa contigo, por favor». Pero en lugar de su hijo, la figura avanzó, acercándose con un andar flotante y aterrador, sus ojos como dos abismos oscuros. «Te estaba esperando», dijo la figura, en una voz que parecía venir de todos lados y de ninguno a la vez. Ana llevó una mano a su boca, conteniendo un grito. Intentó retroceder, pero las sombras en la habitación se habían intensificado, atrapándola como si una tela de araña invisible la envolviera. Don Javier observaba, una sonrisa torcida ampliándose en su rostro. «La nieve te ha elegido, Ana. La ofrenda es necesaria. Y ahora tendrás que decidir. ¿Qué tan lejos llegarás por tu hijo?». Ana sintió que sus pulmones se llenaban de terror. La figura se desvaneció por un instante, y la habitación tembló, como si una fuerza incontrolable estuviera manipulando el aire. Entonces, lo sintió, un tirón, un impulso que la guiaba hacia los espejos. El reflejo de Miguel aparecía y desaparecía entre ellos, cada vez más distante, como un susurro atrapado en el viento. «¡No, Miguel!». La desesperación la llevó a golpear uno de los espejos con puños cerrados. Al contacto, una vibración surcó la habitación, y los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con una intensidad ominosa. Ana sintió que el poder de la oscuridad la llamaba, su esencia poderosa amenazando con devorarla. «¡Aléjate!», gritó, pero la figura ya había tomado forma nuevamente, acercándose sigilosamente. «La nieve traerá lo que se ofrezca». La advertencia atronó en sus oídos, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, presionando, empujando. Don Javier extendió un dedo hacia ella. «¿No comprendes?
El sacrificio no siempre requiere muerte. A veces, lo que se pierde es más doloroso. A medida que sus palabras resonaban, Ana sintió cómo la atmósfera se volvía insostenible, el aire espeso como barro. Miguel volvió a aparecer, ahora más cerca, su rostro pálido y su mirada perdida. «Mamá, ayúdame». Su voz se convirtió en un lamento desgarrador, que sentó un peso abrumador sobre sus hombros. Ana jamás había sentido un dolor tan profundo, un abismo oscuro que la consumía, la arrastraba a la locura. La figura espectral sonrió, y en su sonrisa radicaba la promesa de lo prohibido. Lo que viene con la nieve solo puede ser detenido por una nueva voluntad. ¿Qué estás dispuesta a entregar, Ana? La pregunta resonó mientras la habitación se llenaba de un silencio casi sagrado, solo roto por los lamentos de Miguel. Entre los espejos, la reflejada figura de su hijo parecía tirar de ella, palpitante con esperanza y miedo. Ana no podía pensar. Los latidos de su corazón sonaban como un tambor en la oscuridad. De pronto, una idea se formó en su mente con violencia, como si el mismo horror de la casa la guiara. Si yo empiezo la danza, murmuró ella, sin estar segura de qué significaba eso. Don Javier ladeó la cabeza, una chispa de interés cruzando su mirada. Así es, te unirás a nosotros. La única manera de salvarlo es ofrecerte en su lugar. Con un gesto, la figura dejó caer una nevada de cenizas en el aire, que brillaban como fragmentos de estrellas perdidas. Ana respiró profundamente, mientras sus ojos se llenaban de las visiones de lo que sería perderlo todo. Una risa inquietante se alzó, envolviendo la habitación, mientras las sombras parecían danzar en un macabro festín. Ana miró a Miguel, sintiéndose como una marioneta en un juego oscuro que apenas comenzaba. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Ofrece tu corazón en la nieve», respondió don Javier, mientras las luces de los espejos titilaban con fuerza. Ana sintió la magia oscura fluir a su alrededor. Ahora la pregunta era, ¿podría soportar el precio para liberar a su hijo, o la nieve reclamaría todo lo que amaba? Mientras el frío comenzó a apoderarse de su ser, una sombra más se alzó detrás de ella, susurrando secretos antiguos que nunca había querido escuchar. «Tu sacrificio será su salvación, o su condena». La reacción tembló entre los ecos de las risas, mientras la oscuridad se movía más cerca, preparándose para engullirla. Pero justo cuando todo parecía perderse, un grito rompió el espacio. Esta vez no era de Miguel, sino de otra voz que Ana comenzaba a reconocer. «¡Cuidado!», resonó en el aire, y Ana se volvió, sintiendo que toda esperanza se balanceaba entre la vida y la muerte. Tras una cortina de sombras, una figura familiar se presentó, con un brillo casi tangible en sus ojos. Era la oportunidad que no sabía que necesitaba, pero sería suficiente para cambiar el destino que la nieve había trazado. La danza final ya había comenzado, y el resultado que esperaban trapearía con el destino de todos. Ana se giró lentamente hacia la nueva figura, su mente luchando por asimilar lo que veía. Era Clara, su hermana, a quien no había visto en años. Sus ojos, llenos de determinación, brillaban con una luz casi sobrenatural mientras se aproximaba, desafiando a las sombras, como si fueran meras telarañas. «Clara, ¿eres tú?», susurró Ana, la incredulidad y la esperanza chocando dentro de ella. «¿Qué haces aquí? Miguel está en peligro». La figura espectral se detuvo, y la risa de don Javier reverberó en la habitación, como un eco macabro. «¿Crees que puedes salvar la niña? Esta danza no es para mortales. La sangre llama a la sangre, y solo quienes están dispuestos a perderse pueden cruzar el velo». Clara cerró los ojos,
pareciendo escuchar el susurro de las sombras. No estoy aquí para detenerla. Vine para recordar a Ana quién es. No todo está perdido. Sus palabras flotaron en el aire, llenas de un poder que hizo que las sombras vacilaran momentáneamente. Ana sintió el tirón de la desesperación y el amor por su hijo. «¡Miguel!», gritó, extendiendo la mano hacia los espejos. La imagen de su pequeño volvió a aparecer, sus ojos ciegos de sufrimiento, un reflejo que imbuía la sala de un horror palpable. «Ana, solo tienes que danzar. Usa el ritual», exclamó Clara con fervor, mientras las sombras parecían encogerse ante su presencia, como si fueran conscientes del tipo de luz que se avecinaba. «La danza liberará su verdadero poder. Solo confía en lo que soy y en lo que eres». Ana sintió que algo despertaba dentro de ella, un rasgo olvidado que la empujaba a actuar. «¿Qué tipo de danza?». Su voz temblaba entre el miedo y la urgencia. «Una danza de vida, un sacrificio de amor. Tú y yo lo hicimos de pequeñas. Recuerda, Ana, cómo danzábamos en la cima de la colina, bajo la luna. Esa misma energía, esa conexión, puede atravesar el velo», dijo Clara, extendiendo su mano hacia su hermana. Las imágenes de su infancia comenzaron a fluir a través de la mente de Ana. Risas, juegos, la libertad de ser niña. Pero esas memorias estaban empapadas de un oscuro sentimiento. Recuerdos de su hermana, que había desaparecido en aquella tormenta trágica, hace más de una década. «¿Y si hay que perderlo todo?», murmuró Ana, mirando a Miguel, cuya figura se distorsionaba en el espejo, como un espejismo desvaneciéndose. «Para salvar a uno, a veces tienes que perder a otro», respondió Clara, su voz suave, casi maternal. «Pero yo estaré contigo. Juntas, podemos enfrentar lo que venga». Un fragmento de luz brilló en los ojos de Ana, una chispa que parecía desterrar las sombras. Sin pensarlo, se unió a su hermana en el centro de la habitación, donde el aire vibraba con una energía electrizante. Las runas en el suelo comenzaron a brillar más intensamente, formando un círculo a su alrededor. «Danza, Ana, deja que el ritmo de tu corazón hable, que el amor por Miguel te guíe», instó Clara, mientras bailaban de una forma primitiva y desesperada. Un movimiento que resonaba con el eco de antiguas tradiciones. Las sombras comenzaron a retorcerse, como serpientes enloquecidas. Un viento helado se levantó, y don Javier observaba con un interés casi lujurioso, su sonrisa afilada como un cuchillo. «Esto no es un juego. La nieve vendrá por lo que le pertenece», rugió, sus ojos ardiendo. Pero Ana no dio marcha atrás. Intensificó la danza, sintiendo cómo la energía de la tierra la envolvía. Los espejos comenzaron a romperse, fragmentándose en 1000 pedazos. La figura de Miguel volvió a aparecer, más viva, más esperanzadora, como si su madre estuviera acercándola a un nuevo despertar. Sin embargo, el aire se tornó más pesado. Ana podía sentir cómo el tiempo se deslizaba, y el sacrificio que habían propuesto todavía pendía sobre ellas como una oscura nube. La pregunta seguía latiendo en su pecho. ¿Estarían dispuestas a perder lo más preciado para rescatar una vida? Entonces, la voz de Miguel, ahora más fuerte, resonó en su mente. «Mamá, no lo hagas. Lo prefiero todo a perderte a ti». La danza se aceleró, y Ana vio cómo cada paso estaba lleno de dolor, como si cada giro desgarrara su alma. Ante el creciente caos, sintió como las sombras se abalanzaban, buscando consumirlas. La risa siniestra de don Javier se convirtió en un grito estridente, cuando un estruendo repentino sacudió la habitación. El suelo tembló. El eco de la tempestad se convirtió en un rugido. Las puertas de los espejos comenzaron a abrirse en un torbellino de luces y sombras.
un portal a lo desconocido. Ana supo que el momento había llegado. Una grieta oscura se formó en el centro del círculo, absorbiendo el brillo y la luz a su alrededor. ¿Qué elegirás, Ana?, preguntó don Javier, su voz un siseo en la tormenta. ¿Tu vida o la de tu hijo? Ana miró a Miguel, quien parecía más cerca y a la vez más lejos. La nieve comenzaba a caer, pesada y rápida, cubriendo todo con su manto helado. Mientras la tormenta se intensificaba, un nuevo terror se cernía sobre Ana. La decisión se acercaba, y con ello, un nuevo giro en su tormentosa danza. Pero esto no ha terminado. Resonó una voz familiar en sus pensamientos, como un eco entre las sombras. Danza por nosotros, y recuerda lo que verdaderamente importa. El hielo comenzó a romperse bajo sus pies, y las sombras parecían esperar, cada vez más ansiosas. ¿Podría desafiar su destino y encontrar una verdad oculta en la danza? Ana sintió el suelo temblar, mientras la grieta se abría. Un vacío que parecía devorar la luz y el aire a su alrededor. Las sombras se alzaban, sedientas de su miedo y su dolor. «Miguel», llamó, su voz entrecortada por las lágrimas, temiendo que el próximo latido de su corazón pudiera ser el último. Las manos de Clara comenzaron a brillar, y en un instante su rostro se tornó grave, como si una sombra atravesara su luz. «Ana, el tiempo se acaba. Tienes que tomar la decisión. La danza no solo trae vida, también puede traer muerte. Nuestra conexión va más allá de este plano». «¿Muerte?». Ana sintió que su estómago se retorcía. «¿De quién hablas? No quiero perder más». Justo en ese momento, la figura de don Javier se acercó, desvaneciéndose en el aire helado que emanaba de la grieta. «Perder es la única forma de salvar», murmuró don Javier, su voz suave como el susurro de la tempestad. «Lo sabes, Ana. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar para salvar a tu hijo?». Clara interrumpió. «Ana, no lo escuches. La oscuridad quiere consumirnos. Recuerda la fuerza de nuestro amor, la promesa de la danza. Juntas, podemos hacerlo». El miedo la envolvió, pero otro sentimiento comenzó a brotar. La determinación. Miró de nuevo a Miguel, cuya imagen se desvanecía entre los cristales rotos. Siempre iba a ser su prioridad, y su vida valía más que cualquier sacrificio. Sin embargo, las decisiones nunca eran simples, y a un alto precio siempre se encontraba la salvación. «Danza, por favor», imploró Clara, cogiendo las manos de Ana, su energía vital fluyendo entre ellas. El amor trasciende esta pesadilla. Usa la tristeza, la desesperación. Deja que te envuelva. Solo así podremos revertir esto. Las sombras comenzaron a formar figuras, espectros de personas que Ana había perdido. Uno se detalló más claramente, con el cabello despeinado y una risa que resonaba en su mente. Era su madre. «Ana», pronunció con un eco lejano, «nunca estás sola. Recuerda quién eres, lo que llevas dentro. El amor siempre ganará». «¿Qué tengo que hacer?», Ana gritó, sintiendo el sudor resbalar por su frente, mientras el frío amenazaba con consumir todo. «¿Cómo puedo salvar a Miguel sin perderme a mí misma?». Don Javier rió, un sonido corrosivo. «Tienes la opción de unir tu alma a los espejos. ¿Y si te dijera que no hay vuelta atrás? Los espejos son portales a realidades que no deseas ver. Nunca conocerás a Miguel si cruzas. El amor es un vínculo frágil entre ambos mundos, y muchas veces requieres viable las pérdidas. La nieve ya viene, por lo que te pertenece». Ana sintió la desesperación apoderarse de ella de nuevo, pero el llamado de su hijo fue más fuerte. «Miguel», clamó. Una luz brillante envolvió la habitación, echando atrás a las sombras. Podía sentir el amor y la esperanza resonando a través de su pecho.
su alma iluminándose con una fuerza que nunca había sentido. Definitivamente, esa danza antigua que había olvidado empezó a cobrar vida, sus movimientos volviendo a ella como un eco de recuerdos perdidos. La oscuridad se encogió ante su presencia, y la grieta tembló, tratando de cerrarse, como si su poder estuviera amenazado por su determinación. Ana comenzó a danzar. Sus pies se movieron rápidamente sobre el suelo, marcado por runas, un ritmo frenético que repetía cada latido de su corazón. Las figuras espectrales alrededor comenzaron a girar junto a ella, como queriendo unirse a la danza, y el propio aire de la habitación estaba cargado de energía. Al mismo tiempo, un dolor punzante comenzó a crecer en su pecho, como si el sacrificio ya hubiera sido iniciado. «Ana, no te detengas», instó Clara, su voz un ancla en medio del caos. Ana sentía cómo se desgastaba cada vez más, pero la imagen de Miguel seguía iluminando su camino. De repente, el rugido del viento se detuvo. Las puertas de los espejos comenzaron a cerrarse y una última figura apareció justo en el centro del círculo. Era un reflejo de ella misma, con lágrimas de tristeza corriendo por su rostro, más pálida que nunca. «Mamá, despierta», susurraba esa imagen, y Ana sintió que todo su ser estaba a punto de quebrarse. «¿Te atreverás a perderme para salvarme?» En ese instante, Ana se dio cuenta. La elección no eran solo sus vidas, sino todo lo que habían compartido, todo lo que el amor representaba. La fusión entre ambas, más allá de lo físico, trascendía lo temporal, pero la intersección de sus destinos la llevó más allá de la decisión, de la elección. Con el corazón en un grito desgarrador, Ana miró a Clara. «No puedo perderte de nuevo». La nevada se intensificó, y el eco de don Javier se volvió un susurro opresivo. «La elección debe ser hecha, niña. La eternidad te espera». Los espejos estallaron, enviando fragmentos de cristal volando, y cada pedazo reflejaba un ángulo diferente de su realidad, haciéndola temblar en el centro de la habitación. El tiempo se detuvo, y Ana supo que ya no podía retroceder. «¿Qué haré?», fue su último pensamiento, antes de que todo comenzara a girar, y el frío del invierno la atrapara en un abrazo mortal, mientras las sombras se abalanzaban hacia ella. Con un rugido ensordecedor, una última luz brillante fugaz apareció en el fondo de la grieta. Era como si un camino se abriese, un atisbo de esperanza en medio de la tormenta. La decisión estaba a punto de ser tomada, y las consecuencias jamás serían las mismas. Pero ¿qué estaban dispuestas a sacrificar para cambiar el destino? La nevada las rodeaba, y el terror crecía. El amor verdadero es suficiente para romper el velo de la sombra que aplasta su mundo. Ana sintió como el frío la envolvía, como una serpiente deslizándose cerca de su piel. Las sombras se alzaban, una marea inquietante, dictada por el eco de sus decisiones. Todo parecía girar a su alrededor. Cada fragmento del espejo resplandecía, reflejando posibilidades que nunca se atrevería a explorar. La imagen de Clara temblaba, una figura casi etérea, distorsionada por los cristales rotos. «¡Mamá!». El grito de su hijo resonó en su mente, un eco desesperado que retumbaba más allá del frío y del miedo. Sin pensar, sus pies continuaron moviéndose, bailando junto a las figuras espectrales, el ritmo de su corazón acelerando en cada giro. Era como un magnetismo intoxicante, atrayendo y empujando a la vez. Un torbellino de emociones. «Mueve tu cuerpo. Conecta con la luz», le decía la voz de Clara, pero la luz se volvía cada vez más tenue, como si la oscuridad reclamara su espacio. «No te detengas, Ana. Él necesita que luches». De repente, un grito desgarrador rasgó el aire. El rostro de su madre, más claro que nunca,
Parecía retorcerse de dolor entre las sombras. No, Ana, no te dejes arrastrar. Otras imágenes emergían de su mente. Recuerdos felices y tristes, entrelazados en una danza desgastada por el tiempo. Cada paso sentía como si se llevase algo de ella, como si la sombra de don Javier se alimentara de su voluntad. Ana luchaba, pero cada giro se hacía más pesado. Las lágrimas caían de sus ojos, como monedas en una fuente, deseando cambiar su destino. «Miguel, aguanta. Voy a salvarte», gritó al vacío, su voz resonando en un eco aterrador. En ese instante, la grieta pareció ensancharse. La luz que había creído perdida comenzó a manifestarse de nuevo, alimentándose del amor que había cultivado a lo largo de su vida. El brillo de sus recuerdos se intensificó y las sombras se frenaron un momento, confundidas. Pero entonces, don Javier volvió a aparecer, esta vez rodeado de un aura oscura, una marea de sombras que corría detrás de él. «No puedes escapar, Ana. Tu destino es este, y la danza solo amplifica tu sacrificio. Ya has perdido demasiado. ¿Qué más estás dispuesta a dar?» Ana miró a Clara, intensamente, mientras la desesperación empezaba a abrazarla de nuevo. El rostro de su amiga era un recordatorio del amor que la había acompañado. Pero así como la luz, la sensación de seguridad empezaba a desvanecerse entre las sombras. «No, esto no puede ser el final», gritó Ana, desbordada por una mezcla de dolor y furia. Las imágenes de Miguel, dulces y tiernas, se arremolinaban en su mente, eclipsadas por la inminente oscuridad. «No te perderé, nunca más». La declaración salió de su boca como un mantra, un grito de guerra. El suelo tembló, y con cada paso de la danza, la grieta gritaba, clamando por su atención, clamando por su decisión. Ana se sintió dividida. Un miedo profundo creció en su pecho, al pensar en las consecuencias de cruzar. ¿Y si nunca volvía a ver a Miguel? ¿Y si la luz era solo un espejismo para llevarla hacia la perdición? «Cada segundo cuenta», decía Clara, pero la voz de don Javier resonaba más fuerte, confusa y burlona. «El amor tiene un precio, Ana. ¿Estás dispuesta a pagarlo?» Ella sabía que la decisión debía ser tomada pronto, o el frío las atraparía para siempre. Sin embargo, justo cuando su determinación estaba a punto de romperse, sintió que su propia luz se intensificaba, como un fuego sagrado alimentado por nuevos recuerdos. Las sombras comenzaron a encogerse, titubeando ante su coraje, mientras Ana avanzaba, sintiéndose más ligera al tomar la decisión. Cuando un último susurro de Miguel alcanzó su oído, la grieta se expandió aún más, como si un portal estuviese a punto de abrirse. «Mamá, ven». Su voz fue un himno que resonó en su corazón. Enfrentó a don Javier. «Voy a cruzar, y tú no puedes detenerme». Las sombras se dispararon hacia ella, casi con desesperación, y en un último acto de desafío, danzando con todo su ser, dio un salto hacia el abismo. El frío la atrapó en un instante. El pánico antes conocido se transformó en plenitud, luz y sombra fusionándose mientras caía. En un momento, todo se oscureció completamente. No había gritos, ni sombras, solo paz. Pero cuando la oscuridad se disipó, se encontró en un lugar desconocido, un silencio ensordecedor rodeándola. Ana miró a su alrededor, y su corazón se detuvo. Ante ella había un espejismo de Miguel, sonriendo. «Mamá». ¿Era real? ¿O simplemente otra ilusión en la que había caído? La pregunta retumbaba en su mente, mientras una nueva sombra, mucho más oscura que las anteriores, aparecía detrás de Miguel, dándole un aire ominoso a la imagen. El verdadero horror apenas comenzaba. El aire en el lugar era denso, cargado de una tensión que parecía vibrar en la oscuridad. Ana, aún en estado de shock,
Se acercó al espejismo de Miguel, que sonreía con una dulzura inquietante, pero aquella sonrisa pronto se tornó en una mueca, como si ocultara un secreto aterrador, algo que su pequeño no podía expresar. «Mamá», replicó Miguel, su voz resonando con una mezcla de susurros y eco, como si viniera de un lugar remoto. «No estás a salvo aquí». Ana sintió que el frío se intensificaba. Un escalofrío recorrió su espalda. La sombra oscura que se agrandaba detrás de su hijo comenzaba a tomar forma, como una criatura amorfa que se alimentaba del sufrimiento. Era una monstruosidad devoradora, algo que sabía que no pertenecía a este mundo. «¿Qué es eso, Miguel? ¿Qué está detrás de ti?», Ana preguntó, su voz temblando. Sin responder, el niño retrocedió, la sombra avanzando a pasos rápidos. Ana intentó alcanzarlo, pero se sentía como si corriese en cámara lenta, atrapada en una pesadilla que volvía a su ser. «Miguel, ven aquí», gritó, pero el sonido parecía desvanecerse en el aire. Las paredes que la rodeaban comenzaron a cerrarse, chisporroteando como si la propia habitación estuviese viva, ansiosa por devorarla. «Mamá». El eco se tornó en un lamento, y cuando ella miró nuevamente a Miguel, vio algo que la hizo estremecerse. El niño ahora no era el mismo. Su rostro estaba enmarcado por el dolor y la desesperación. Su risa se había convertido en un grito silencioso. Ana se volvió hacia don Javier, cuya figura oscilaba como si fluyera entre los mundos. «Eres tú quien lo llamó, ¿no? Todo esto es tu culpa». Su rabia brotó, como una lava hirviente ardiendo en su pecho. «¡Déjanos! Quisieras que lo entendieras, Ana», don Javier dijo, divertido. Su voz, un susurro gélido. «Este es un lugar donde los deseos se convierten en sombras. Y tu deseo más profundo ahora es tu perdición». El horror la invadió. Comprendió que había tomado la decisión equivocada al saltar hacia aquel abismo. Aquello que había considerado una luz era, en verdad, un camino hacia la oscuridad. Mientras las paredes continuaban acercándose, sintió que su alma se desbordaba de desesperación. «Te he dado la oportunidad de traernos aquí, a este punto». La figura de don Javier se alzó, su sombra llenando cada rincón. «Pero el precio es alto, y las pérdidas se acumulan». Alguien dijo que el amor es suficiente. Ana quería gritar, pero su voz se ahogaba. Sus recuerdos de felicidad se entrelazaban con su desesperación, y vio visiones de Miguel atrapado, sufriendo en un lugar del que no podía escapar. La sombra se retorcía detrás de él, como un depredador acechante, esperando el momento adecuado para devorarlo. «Lo tienes todo, pero ¿a qué costo?», disparó un profundo eco en su mente. Prometió luchar, pero un peso se posó en su corazón. ¿De verdad podía salvarlo, o había ya cruzado la línea de no retorno? De repente, sintió una fuerza desconocida llamándola, una vibración que resonaba, un susurro en su mente. «Escápate, Ana». El tiempo pareció detenerse. La sombra se abalanzó hacia Miguel, y Ana comprendió que debía actuar. «¡No, Miguel!», gritó, lanzándose hacia él. Pero la distancia parecía inquebrantable, un abismo insondable entre los dos. Mientras la sombra se acercaba, Ana se sintió atrapada, perdida entre el deseo de salvar a su hijo y la tiranía de la oscuridad. Una luz titilante emergió de su pecho, como un faro en la tormenta. «Mamá, ayúdame», Miguel llamó con una voz llena de terror. Ana extendió la mano. Sintió que su luz se intensificaba. La sombra retrocedió un instante. Era ese su poder. Era el amor suficiente para enfrentarse a lo oscuro. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, una figura nueva apareció en la penumbra. Era otra imagen, una figura que se parecía a Clara, pero sus ojos estaban vacíos.
y una sonrisa burlona adornaba su rostro. Lo que has traído no es un regreso, Ana. Es solo el inicio de un juego. El horror pulsó en el aire. Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y la figura se acercó cada vez más, como un predador listo para desatar el caos. ¡Mamá, no! El grito de Miguel resonó en sus oídos, mientras sombras y luces danzaban en el aire. La oscuridad estaba preparada para devorarla, y ella se encontraba en el centro de todo, a la merced de una decisión que cambiaría todo. Pero ahora, una pregunta aturdía su mente. ¿Podría realmente enfrentarse a ese nuevo terror? ¿O sería consumida por él? Y así, el ciclo de horror comenzaba de nuevo. ¿Estaba lista para dar el siguiente paso? ¿O el abismo reclamaría lo último que le quedaba? La figura de Clara, con sus ojos vacíos y su sonrisa burlona, parecía absorber la luz que emanaba de Ana. Era como si el aire se volviera más denso, casi palpable, como si la propia esperanza estuviera siendo devorada. «Este no es el final», murmuró Clara. Su voz, un eco que reverberaba por las paredes, en un crescendo inquietante. «Este es solo el principio de lo que hemos deseado». Ana sintió el pánico brotar en su pecho. La sombra había disminuido por un instante, pero ahora se alzaba nuevamente, como un gigante oscuro, deseando engullir todo a su paso. «¡Miguel!», gritó, tratando de mantener su foco en su hijo, quien estaba a un paso del abismo, sus ojos reflejando un terror que desgarraba su propia alma. «No», exclamó, intentando avanzar, pero cada movimiento era un esfuerzo que le robaba fuerzas, como si un peso invisible la estuviera arrastrando hacia abajo. «¡Regresa!». Su voz sonó débil, casi un susurro, y sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos. Clara, alejada pero cada vez más amenazante, acercó su rostro. «No quieres saber la verdad. Te he estado observando. Todos mis secretos, en susurros, en sombras, se reflejan en el dolor que llevas en tu corazón. Nacieron de tu deseo». Ana no podía pensar en eso. Las palabras dentro de su mente giraban, confusas. ¿Qué deseaba realmente? La sombra se avisoraba detrás de Miguel, curvándose en formas grotescas, como si estuviera burlándose su sufrimiento, y sin embargo, la imagen de Clara la atrapaba. Se dio cuenta de que cada palabra de la figura traía consigo un eco de su historia. Había deseado regresar, pero esa meta ahora se convertía en una trampa. Lo que deseas, Ana, te llevará a la perdición. Cada decisión trae consecuencias. Cada acción deja huellas. Las sombras se alimentan del dolor que cargas, añadió Clara, con una risa sutil. Una melodía que aún en su horror era cautivadora. Ana se sintió atrapada en una telaraña de recuerdos que no podía deshacer. El espacio de la habitación comenzó a girar. Las paredes se distorsionaban, con luces que parpadeaban y sombras que se multiplicaban. Ana cerró los ojos, sintiéndose desvanecer. Solo el eco del llanto de Miguel resonaba en su mente. «¡Ana, ayúdame!». El grito parecía un lamento de otro mundo. De pronto, un destello de lucidez iluminó su mente. «No puedo rendirme. El amor es poderoso», pensó. Extendió la mano hacia Miguel, dejando escapar una luz que brotaba de su interior, el único puente entre ellos. «Vuelve a mí, Miguel». La sombra pareció tambalearse. Clara se volvió hacia ella, furiosa. «No puedes escapar, Ana. No sin enfrentarte a mí». Ana volvió a ver a su hijo entre la bruma, su delgada figura brillando tenuemente en la oscuridad. La imagen del niño anheloso se combinó con la de la monstruosidad detrás de él, dejándola atrapada entre el amor y el terror. Sintió que una fuerza oscura la empujaba hacia atrás, pero la luz que surgía de su ser parecía buscar abrirse paso con cada latido de su corazón. «No voy a dejarte»,
Gritaría, sintiendo las paredes aplastarla a su alrededor. Pero la figura de Clara se hizo más grande, y la oscuridad la abrazaba con un frío mortal. El tiempo parecía distorsionarse, cada latido sonando como un tambor de guerra, mientras las sombras danzaban y giraban alrededor de ella. Y entonces, en medio del caos, en medio de la oscuridad, un eco antiguo resonó en su mente. Todo deseo trae un precio. Y este es el momento en que deberás pagarlo. Era el momento de decidir. ¿Se dejaría envolver por el abismo o lucharía por lo que amaba? Ana sintió que la sombra se abalanzaba hacia ella. Sus garras invisibles, aferrándose a su corazón. Detrás de ella, el susurro de Clara se convirtió en un grito desgarrador. La distancia entre ella y Miguel se acortaba, pero la figura grotesca también avanzaba, lista para devorar cualquier fragmento de luz que intentara salvarlos. Fue entonces, en ese momento culminante de pánico y determinación, que Ana finalmente entendió la verdad. Debía elegir entre dejarse consumir o arriesgarlo todo para salvarlo. Comenzó a avanzar, determinada a descubrir si el amor podía realmente romper las cadenas de la oscuridad. Pero cuando se preparó para cruzar el umbral que la separaba de Miguel, un nuevo grito resonó en la habitación, lleno de agonía y advertencia. ¡Ana! ¡Cuidado! Y así, el caos se profundizaba, mientras una oleada de sombras la rodeaba. ¿Podría realmente salvar a su hijo? ¿O el horror devorador ya estaba consumiéndola? Miguel estaba más cerca. Su figura se desdibujaba entre las sombras, pero Ana sintió cómo el terror se abría paso a su alrededor, abrazándola con una frialdad helada. Miguel, su voz resonaba como un eco lejano, casi perdido en el aluvión de oscuridad. Las garras de la sombra se retorcían a su alrededor, buscando su esencia, deseando acabar con la luz que aún luchaba por permanecer. Clara observaba con una mezcla de deleite y desdén. ¿Realmente crees que puedes salvarlo? Ese niño ya es uno de nosotros. Su luz se apagará como la tuya lo hará pronto. Su risa era un canto macabro, que se mezclaba con el susurro del viento, logrando que la piel de Ana se erizara. La desesperación la inundó. Necesitaba aferrarse a algo, un recuerdo, una imagen de su hijo, antes de que todo se desvaneciera. ¡Miguel! ¡Regresa! Gritó, mientras las sombras parecían estrecharse a su alrededor, como serpientes hambrientas. La oscuridad la invadía, y podía sentir cómo se desvanecía, siendo ocupada por un vacío que se alimentaba de su miedo. Mientras tanto, Miguel se movía involuntariamente hacia el abismo. Las imágenes distorsionadas del lugar comenzaban a jugar con su mente, haciendo que sus ojos reflejaran una mezcla de incertidumbre y miedo. «Mamá, ¿dónde estás?». Su voz resonaba, pero a Ana le pareció que llegaba desde tan lejos. Clara extendió su brazo, liberando una oleada de sombras que parecían arrastrar a Miguel hacia la negrura. No puede haber salvación. Unirse a nosotros es el único destino que le espera. El deseo solo trae sombras. Su voz se tambaleaba entre la burla y la tristeza. Ana sintió que su corazón palpitaba con la fuerza de un tambor. Cada golpe era una súplica. No, el amor puede vencer esto. Nunca dejaré que la oscuridad se lo lleve. Con cada palabra, la luz dentro de ella crecía más. Una chispa de esperanza que la impulsaba. En ese instante, las sombras vacilaron ante el resplandor que emanaba de su interior. Cerdos oscuros giraban, confusos. Clara retrocedió momentáneamente, la furia reflejada en su rostro deformado. «Eres una tonta. Lo que haces no cambiará el futuro». Ana sintió que su determinación la empujaba. «Si soy una tonta, entonces que lo sea, pero no voy a dejarte ganar». Con cada paso hacia Miguel, el espacio parecía abrirse.
Las sombras titilaban en un danzón retorcido, como si no quisieran dejarla avanzar. Entonces, mientras Ana se acercaba a su hijo, algo hizo que su sangre se helara. Una risa oscura surgió de Clara, profunda y resonante. Creías que habías vencido, pero el precio es más alto de lo que imaginas. Miguel, perdido entre las sombras, comenzó a moverse de forma errática, como un muñeco de hilos rotos. «Mamá, no puedo». El miedo se tornó su voz, y Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El caos estallaba, y la luz que había emergido dentro de ella empezaba a apagarse. Devorada por la angustia y la desesperación, Ana se dio cuenta de que el precio que había de pagar no solo era por ella, sino por Miguel. Clara lo sabía y había jugado con sus emociones. ¿Vas a dejar que el amor por él te destruya? ¿O lo dejarás ir?, preguntó Clara en un susurro, como un veneno que entraba en la mente. Luchando por su claridad, Ana se detuvo, luchando contra la marejada de decisiones. ¿Debía dejar ir a su hijo para salvarse? ¿O luchar por él y arriesgarlo todo? En ese momento, Clara hizo un gesto, y la oscuridad parecía cobrar vida, espoleando un compañero de terror. Un escalofrío recorrió a Ana. La habitación estalló en un alboroto de luz y oscuridad, cada elemento enfrentándose con una intensidad insostenible. En lo profundo de este caos, comprendió que cada opción tenía consecuencias, y el dilema se cernía sobre ella como un manto pesado. «¡Miguel!», gritó, extendiendo su brazo en un último intento. La sombra oscilaba entre ellos, reflejando una danza de dolor y pérdida. Fue entonces cuando una sombra se desprendió del abismo, golpeando a Ana en el estómago, y la lanzó hacia atrás, desvaneciéndose en un mar de oscuridad. Una pregunta surgió en su mente, resonando en sus entrañas. ¿Podría realmente hacer lo que era necesario para salvar a su hijo? ¿Hasta dónde llegaría para romper el ciclo de sombras que los tenía atrapados? Mientras la oscuridad la engullía, escuchó la voz de Miguel llamarla una vez más. «Mamá». El eco resonó con fuerza en su corazón, pero justo antes de que todo desapareciera, otro grito, distinto y aterrador, reverberó, llenando el aire con una advertencia final. «Ana, no lo hagas». Y así, la sombra se tragó su grito, dejando una inquietante pregunta en el aire. ¿Qué sacrificio estaba dispuesta a hacer Ana en el abismo de lo desconocido? Ana sintió como si todo se desvaneciera a su alrededor. El grito de su hijo resonaba en su mente, pero sus piernas se sentían pesadas, atrapadas en un manto de sombras que intentaba engullirla. «¡No!», gritó. Su voz rebotó en las paredes, un eco de determinación. «No me llevarás con ustedes». Con cada palabra, la oscuridad tembló. Clara, cuya sonrisa burlona comenzaba a desvanecerse, se convirtió en un rostro lleno de rabia. «¿Crees que puedes romper el ciclo? Has pasado demasiado tiempo en este juego. Y eso es lo que te condena». Pero el amor que sentía por Miguel era más fuerte que las sombras. Ana cerró los ojos, recordando las risas, los abrazos, la calidez de su hijo. «No podrás llevártelo, jamás. Estás equivocado sobre mí y sobre él. El amor siempre encuentra una manera». Las figuras colapsaban en el aire, como las luces de un espectáculo que se extinguían con cada latido. Su corazón se llenaba de una energía casi palpable. Comenzó a danzar. Un movimiento suave. Recordó las noches llenas de estrellas, cómo había bailado junto a Clara en la colina, bajo la luna. Las sombras giraban en torno a ella, despavoridas por la luz que comenzaba a brotar. Ana visualizó el amor que sentía por Miguel. Lo dejó fluir a través de ella, ampliándose con cada jaro. «Miguel, vuelve a mí. No te dejaré ir». En ese instante,
El eco del grito de Miguel se intensificó. ¡Mamá! ¡Aquí estoy! La sombra, una grotesca amalgama de desesperación y terror, se detuvo, momentáneamente desconcertada por el brillante amor que emanaba de Ana. Fue entonces que vio a Miguel, atrapado en una burbuja de oscuridad, sus ojos llenos de dolor y miedo. ¡Mamá! ¡Sálvame! Ana sintió el hielo en su pecho derritiéndose, y con eso se abalanzó, su luz atravesando el vacío. Ella y Clara se encontraron en un estruendo de luz y sombras, y en ese encuentro, la verdad se reveló. El poder de su conexión podía romper cualquier destino oscuro. ¡Juntas! ¡Hacia él! Gritó Clara, extendiendo su mano, la energía vital resonando entre ambas. El amor es la clave, Ana. Nunca olvides eso. Ana sintió como si el aire mismo vibrara a su alrededor, las sombras luchando por recuperar el control, pero su conexión con Clara la impulsaba hacia adelante. Un torbellino desató alrededor, y juntas empezaron una danza que fusionaba alegría y pena. Cada paso, una resolución contra la oscuridad que acechaba a Miguel. «Sal a la luz, Miguel», Ana gritó con todo su ser, el eco de su voz resonando en lo profundo de su alma mientras se lanzaba hacia la burbuja. Los ojos de Miguel brillaron como dos faros. «Mamá», murmuró, mientras reconocía el poder que había estado oculto en ella. La oscuridad que lo atrapaba titiló, y Ana sintió cómo las sombras se agazapaban, asustadas por la luz que ella y Clara emanaban. Finalmente, la burbuja estalló en un destello explosivo. Ana sintió la energía atravesar su ser, todo en lo que había creído, cada amor, cada dolor, liberándose y fluyendo hacia Miguel, quien apareció ante ella, libre y radiante. «Mamá», la risa de Miguel colmó el aire mientras se lanzaba a sus brazos. «¡Lo logramos!» Ella lo sostuvo, el calor de su abrazo disipando las sombras que aún acechaban. Don Javier, en su forma espectral, observaba con furia mientras los hilos de la realidad giraban. «Esto no puede ser». Las sombras, ahora derrotadas, se desvanecían ante la luz del amor que vibraba en la habitación. «No retendremos más nuestras pérdidas», respondió Ana, levantando la vista hacia él. «El amor trasciende tu juego. No importa lo que intentes hacer, nunca podrás romper este lazo». La fuerza de su voluntad encajó silencio y calma, y la oscuridad que había inundado la casa retrocedió. «No puede ser. La danza». Don Javier comenzó a desvanecerse, desapareciendo en su desesperación, y en ese momento Ana entendió. El sacrificio nunca debió ser el amor que compartía, sino dejar atrás los miedos que la habían atrapado. Caminaron hacia el umbral del hogar. La nieve seguía cayendo, pero ahora era solo un manto de paz. Las sombras habían sido vencidas, y con la mano de su hijo en la suya, Ana dio un paso hacia un nuevo amanecer. Así terminó una noche de terror, marcada por secretos que habían sido revelados. Con él, un nuevo comienzo. «Siempre estaré contigo, Miguel», dijo con una sonrisa. La nieve, ahora bañada por la luz del sol, les dio la bienvenida. La casa de la orquídea quedó atrás, no como un recuerdo de horror, sino como un símbolo del amor eterno e indestructible que siempre existirá entre madre e hijo. Fin. Ahora es el momento de apoyarnos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que nuestras historias lleguen a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.
Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.